Yo, Juan Bautista de la Salle. Me llamo Juan Bautista de la Salle. Nací en Reims, una famosa ciudad francesa conocida por sus vinos y su imponente catedral. Corría el año de 1651, justo el 30 de abril. Fue ahí, en Reims, donde aprendí a gatear y a dar mis primeros pasos. Tuve una familia estupenda. Mi padre era juez y mi madre, una gran mujer muy amante de su familia. Mis abuelos fueron de esa clase de abuelos que todo niño debería tener en su vida. A mi abuela le encantaba leerme la vida de los santos. Como todas las abuelas, quería que yo, su nieto, llegara a ser un héroe también. No éramos de la clase social más acaudalada, pero para cualquier pobre de aquellos tiempos, nosotros éramos muy ricos. Una vez, hasta me llamaron la atención en clase por ir excesivamente arreglado. En total tuve 10 hermanas y hermanos. 4 de ellos murieron de pequeños y de los 7 que sobrevivimos, yo fui el mayor. Los historiadores llaman al siglo XVII la edad de oro del gran monarca Luis XIV. En general, se puede decir que el mío era un mundo con una visión positiva de la vida, dado a las fiestas suntuosas, aunque claro, no en toda Francia se vivía así. Si había una cosa que especialmente me inquietaba, era la abismal diferencia entre ricos y pobres, así como el odio y desprecio con que unos y otros se miraban. La jerarquía eclesiástica estaba muy ligada al poder del Estado, y por lo general se ponían más del lado de los poderosos que de los pobres. Les confieso que al principio yo mismo menospreciaba a los que eran más pobres que yo. Estudié en un colegio para niños bien, y a la edad de 11 años recibí la tonsura. Eso quería decir que un día podría ser sacerdote o, quién sabe, tal vez incluso obispo. En aquel momento no tenía ni idea de lo que eso significaba, pero a los 15 años me lo tomé mucho más en serio cuando un tío mío me cedió su canonjía. Con 18 años me gradué en la Universidad de Reims y a los 19 me decidí, dejé mi casa y me encaminé hacia París para realizar los estudios sacerdotales. Algunos acontecimientos familiares cambiarían un año después todos mis planes. Mi madre falleció con 36 años y mi padre solo un año después, a los 47. Fue una de las épocas más tristes de mi vida. Todos estos acontecimientos, que intenté vivir con paz interior y serenidad, me hicieron más serio de lo que yo era en realidad. A los 21 años estaba al frente de mi familia y a la vez me preparaba para el sacerdocio. Estudié en la Sorbona y llegué a sacar el doctorado en teología, pero nunca me consideré un intelectual, sino más bien una persona práctica. Tal vez por esto, nunca fui lo que algunos llaman un cura de sacristía. En este asunto, como en muchos otros, dicen que no seguí los moldes acostumbrados. Tenía el sentimiento de que Dios me indicaría de alguna manera el camino que debería tomar en mi vida. Y ciertamente, no tardó demasiado en darme algunas pistas.
Poco antes de morir, un íntimo amigo sacerdote me responsabilizó de unas religiosas y la escuela para niñas que él mismo había fundado. Visitando a estas religiosas, coincidí un día en la puerta de la casa con Adrien Niel. Venía de Rouen acompañado de un muchacho y con un encargo: abrir una escuela para niños pobres. Le llevé a mi casa y decidí echarle una mano. Si entonces hubiera sabido dónde me metía, tal vez no habría puesto encima ni la punta del dedo. Dios sabe cómo hace las cosas. Niel, con su vocación de pionero en eso de las escuelas, fue para mí, y es justo decirlo, la persona a través de la cual Dios me ayudó a ver lo que debía hacer con mi vida. Seguro que tú también puedes decir lo mismo de otras personas. Ambos mirábamos en la misma dirección, la de las calles y barrios miserables de Francia, en los que pululaban como vagabundos los niños pobres. Para ellos sería nuestra escuela. Los años que van de 1679 a 1685 fueron mis años de encarnación en el mundo de los pobres. Dios tomó las riendas de mi vida y yo fui de compromiso en compromiso tomando decisiones cada vez más arriesgadas. Cuando ya terminaba de ayudar a Niel, me vi envuelto en una segunda escuela. Esta quedó bajo mi entera responsabilidad por ser yo quien había contratado a los maestros y quien les consiguió un pequeño salario. Casi sin darme cuenta, me había convertido en el tutor de aquellos maestros. Les enseñaba a enseñar, les aconsejaba en sus problemas y rezaba con ellos. No obstante, aquello no marchaba como yo quería. Así que un día tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Invité a los maestros, una media docena, a vivir en mi casa. ¿Puedes imaginar la que se armó? Pensaron que me había vuelto loco alojando a aquellos individuos sin refinamiento ni modales. Uno de mis hermanos hasta se marchó de casa. Al mirar hacia atrás, pienso que fue un acto bastante impulsivo, casi como si alguien me empujase a hacerlo. En poco tiempo, habíamos abierto 4 nuevas escuelas. Con 31 años dejé mi casa y me fui a vivir con los maestros. Juntos decidimos llamarnos hermanos y vestirnos con un tipo de ropa que nos distinguiera de los seglares y de los clérigos. Algunos nos hacían burla por las calles debido a la pobreza y sencillez de nuestro aspecto. El entusiasmo inicial no duró mucho. La vida de maestro era demasiado dura. Alguno llegó a morir de agotamiento y otros abandonaron el trabajo. A los que quedaron yo les hablaba de la providencia, pero ellos me reprochaban lo fácil que era para mí hablar así, con las espaldas seguras, un buen salario y una buena herencia familiar. Tenían toda la razón. Solo mis honorarios como canónigo equivalían a 5 veces su sueldo. Consulté al padre Nicolás Barré. Él me dio este consejo: Dios te llama a cuidar las escuelas. Date de lleno a esta misión que Dios pone en tus manos. Renuncié entonces a mis privilegios, a mi posición en la catedral, y di mi dinero a los pobres. Había que jugarse el todo por el todo, y eso es lo que hice. Mi sitial en el coro de la catedral y el sueldo que conllevaba se lo entregué a un sacerdote pobre. Debido a una terrible ola de frío en el invierno de 1684, el hambre se extendió por toda Francia. Todos mis bienes se convirtieron en ayuda y pan para los pobres. A partir de entonces me sentí mucho más cerca de los hermanos y de los niños que educábamos.
Al final de todo este tiempo habría una escuela para formar maestros. Unos serían hermanos y vivirían en comunidad, y otros irían solos a los pueblos como maestros rurales. Para mí, esta era una obra dirigida a la raíz misma de los grandes problemas de la época. En mi tiempo, los maestros ocupaban una de las clases sociales más bajas, pero para mí eran hombres llamados por Dios para una gran misión. Debían sentirse orgullosos de su vocación, dejarse guiar por Dios y ser capaces de ver a Jesús bajo los pobres harapos de los niños a quienes enseñábamos. Eran como embajadores de Dios. Leer y escribir para un ciudadano normal era un lujo innecesario. A los ricos les gustaba que las cosas estuvieran así, cada uno en su sitio. Dios me hablaba a través de todo aquello, y pienso que fue en estos años cuando el Instituto de los Hermanos fue engendrado en las entrañas de la historia por la voluntad de Dios. Durante los 6 años siguientes empezaron a surgir en el horizonte nubes oscuras cargadas de problemas. Casi todos los hermanos se marcharon, y mi salud tampoco iba muy bien, que digamos. En medio de toda esta tormenta, 2 hermanos y yo, en 1691, nos comprometimos mediante un voto a mantener las escuelas gratuitas y abiertas hasta nuestro último suspiro o la extinción de nuestra sociedad. Con este fin, permaneceríamos juntos aunque solo quedáramos los 3 y nos viéramos obligados a pedir limosna y vivir solo de pan. De nuevo, poco a poco, todo volvió a su curso y seguimos abriendo nuevas escuelas. 12 hermanos y yo decidimos en 1694 expresar nuestra consagración a Dios con votos de obediencia, estabilidad y asociación. La fórmula de estos votos comenzaba con la invocación a la Santísima Trinidad, y fue similar a la que hice con los otros 2 hermanos en 1691. Algunos dicen que fui pionero en la implantación de ciertos métodos de enseñanza. No me agradaba la violencia que se aplicaba en la educación y la evitamos. Nosotros enseñábamos a todos simultáneamente y lo hacíamos en francés, la lengua materna, y no en latín como se acostumbraba. Los niños estaban agrupados por niveles y conviviendo aprendían a superar las barreras que las clases sociales establecían. Una de mis principales obsesiones era que el maestro, como buen pastor, conociera a cada niño por su nombre y llegara a amarle con la ternura de una madre y con la firmeza de un padre. Cada niño y cada joven debía ser atendido y educado como si fuera hijo de un rey. A medida que íbamos abriendo escuelas, las dificultades aumentaban. Cuando no estaba declarando en un juicio, estaba explicando nuestra manera de vestir a un obispo y a otro dándole la justificación de por qué no enseñábamos en latín. Además, me encontraba reparando el mobiliario escolar que nos habían destruido vandálicamente unos maestros que nos odiaban. En medio de todo este torbellino, la ayuda de los hermanos y el recuerdo de la presencia de Dios en nuestro trabajo me daban una fortaleza especial. La expresión "Viva Jesús en nuestros corazones" sería la contraseña de nuestra comunidad, algo así como nuestro particular grito de guerra al iniciar y terminar todas nuestras acciones.
Durante los inviernos de 1694 y 1695, inmovilizado por reumatismo, empecé a escribir unos libros. Algunos, como La Regla y la Guía de las Escuelas, fueron fruto del esfuerzo común de los hermanos. En especial gustó mucho un catecismo en 3 volúmenes, del que se hicieron más de 250 ediciones. Con todo, mi trabajo favorito fueron las meditaciones para el tiempo del retiro. En ellas encontrarán un verdadero reflejo de lo que ahora llaman mi itinerario espiritual. Y es que cuando uno escribe, siempre se describe. Dios me había ido empujando hacia esta misión con suavidad y con firmeza a la vez. El Instituto de los Hermanos es una obra de Dios, no del hombre. Por eso, el fundamento de la vida de los hermanos es el espíritu de fe. Yo les pedía que miraran los acontecimientos y las personas con los ojos de Dios. También les insistí en el celo, en el entusiasmo y el ardor que hay que poner en lo que se hace. El celo no es otra cosa que una fe desbordada en amor, el amor de Dios, un gigantesco río de gracia sobre el mundo. Al cumplir los 60, me sentía física y espiritualmente agotado. Pensé que yo era el culpable de muchos de los problemas que antes les conté. Así que decidí retirarme a un monasterio, intentando poner orden en mi interior y pidiéndole a Dios que me guiara. Recuerdo con especial cariño los días de paz que disfruté en una ermita sobre la colina de Parmenia. Estando allí, los hermanos me ordenaron que regresara. La carta que me enviaron, en algunos de sus párrafos, decía así: Señor y amadísimo Padre nuestro, es de capital importancia que usted vuelva a tomar las riendas de esta obra de Dios, que lo es también suya. Por lo cual, Señor, le pedimos muy humildemente y le ordenamos que se haga inmediatamente cargo del gobierno general de nuestra sociedad. Si hubiese sido solo una sugerencia, no habría vuelto, pero aquello era una orden, y podían actuar así. Yo les había dado una palabra de obediencia que me unía a ellos de por vida. Regresé con la actitud de Samuel ante Dios en la Biblia. Aquí me tienen. ¿Qué quieren de mí? Cuando todo se hubo tranquilizado un poco, pude transferir el gobierno del instituto a los hermanos. Ya lo había intentado anteriormente, pero los hermanos no aceptaron que el arzobispo pusiera a otro sacerdote en mi lugar. Ahora era diferente. Un hermano tomaría el timón de nuestra nave con mayor energía y decisión. A los 68 años, sabía que se acercaba la hora de iniciar un nuevo camino hacia aquel lugar donde la vida empezaría de nuevo. Poco antes de mi muerte, debido a un malentendido, el arzobispo me prohibió ejercer en la diócesis y suspendió todas mis facultades como sacerdote. Mi vida se extinguió un Viernes Santo, el 7 de abril de 1719. Mis últimas palabras fueron: adoro en todo el proceder de Dios para conmigo. Es curioso, pero el mismo sacerdote que promovió la suspensión de mis facultades sacerdotales, al tener noticia de mi muerte, dijo: «Ha muerto un santo», y dispuso que mis restos mortales descansaran en su parroquia,
como inicialmente sucedió. Sé muy bien que mis sueños, mis esperanzas y el espíritu que formó nuestra comunidad continúan vivos en mis hermanos y en todos los que hoy siguen tras mis pasos. O mejor dicho, tras los pasos de Jesús, nuestro único Maestro. En el año 1900 fui incluido en la lista de los santos. Pienso que con aquel gesto, la Iglesia Universal reconocía también el trabajo y el valor de todos los hombres que vivieron conmigo y de los que continuaron nuestro trabajo. Además, en 1950 recibí un título del que me siento santamente orgulloso: Patrono Universal de los Educadores Cristianos. Hoy, la familia Lasalle está formada por todo un arco iris de razas, lenguas y culturas, pero para nosotros solo cuenta el color del corazón del ser humano, tal como Dios lo ve. Somos una pequeña muchedumbre que educa a casi 1 millón de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo. Sé que no es tarea fácil, vaya si lo sé, pero quisiera felicitarlos y animarlos a continuar hoy la misión que Dios nos encomendó a todos. Hasta aquí estas pinceladas entrañables de mi vida. Termino despidiéndome de todos ustedes, como lo hacía de mis hermanos en las cartas que mensualmente les dirigía a cada uno de ellos. Ruego al Señor te colme de sus gracias. Soy, querido hermano, todo tuyo en nuestro Señor.